Dios les guarde, queridos hermanos. Hoy queremos meditar un poco acerca de un pasaje que lo encontramos en la epístola de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy quiero hablar un poco acerca de los de doble ánimo. Cuando el apóstol acá nos dice el hombre de doble ánimo, está haciendo referencia a algunas personas que estaban dentro de la iglesia, está haciendo referencia a personas que formaban parte de alguna de las iglesias del primer siglo, pero que de pronto, por alguna razón que muchas veces no hace falta entenderla, estas personas luego abrazaban otras doctrinas, abrazaban otras enseñanzas. La iglesia, los apóstoles tuvieron que lidiar mucho con eso, hombres y mujeres que en su primer momento habían manifestado la fe en Cristo, habían recibido a Cristo como Señor, como Salvador, y estaban perseverando, inclusive en la doctrina apostólica, pero de pronto les pareció que aparte de creer en Cristo, no era mala idea también el circuncidarse. Les pareció que aparte de solamente poner la fe en Cristo, y por ahí también era una buena idea guardar la ley de Moisés. Y así vimos que los apóstoles lidiaron con hombres y mujeres de doble ánimo prácticamente durante toda la existencia de la iglesia en el primer siglo. Hoy, en nuestro tiempo, no es muy diferente. Hoy prácticamente estamos ante una misma realidad que la que se encontraban los apóstoles. Hoy en día hay muchas personas de doble ánimo que están enquistados en las iglesias, pero que de pronto en algún momento abrazaron la doctrina cristocéntrica, abrazaron la doctrina bíblica, pero por alguna razón ya luego se van a otras enseñanzas, se van a otras doctrinas, están buscando otras verdades, están buscando nuevas revelaciones, están buscando nuevas experiencias espirituales, y todo este tipo de personas la Biblia los cataloga como hombres y mujeres de doble ánimo. Estas personas tranquilamente en su momento pueden creer en Cristo, pero aparte de creer en Cristo, también pueden creer que es necesario la ley, guardar la ley de Moisés. Tranquilamente también pueden pensar que no está del todo mal la doctrina de los testigos de Jehová. Tranquilamente también pueden pensar, bueno, ¿y qué pasa si de pronto abrazamos un poquito de los rituales del catolicismo? Y todo este tipo de cosas se manifiesta en el corazón de una persona de doble ánimo. Es lo que es el hincapié que está haciendo acá Santiago. Santiago está advirtiendo a la iglesia de que no tenemos que descuidar y no pensar que no hay hombres y mujeres de doble ánimo en medio nuestro. Sí los hay. Y el apóstol habla de manera particular de estas personas. Pero en el versículo 6, también el apóstol Santiago trata de darnos algunas características que nos van a ayudar, que nos sirven para más o menos poder identificar y realmente ya llegar a la conclusión de quiénes son las personas de doble ánimo y quiénes realmente son las personas que no son de doble ánimo dentro del cuerpo de Cristo. Pues esa es la razón por la cual Santiago nos ha dejado esta enseñanza. En el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vemos otra característica del hombre de doble ánimo, y es que el hombre de doble ánimo realmente nunca tiene fe verdadera.
Nunca tiene fe verdadera. Es un hombre que está entre la fe y la duda. Camina en esos dos senderos, entre la fe y la duda. A veces tiene fe, a veces está dudando y muchas veces su duda supera esa fe que probablemente depositó en la verdad, porque tengo que ser muy sincero y tengo que hacer un hincapié bastante fuerte aquí, mis hermanos. No hay muchas verdades, hay una sola verdad y esa verdad está en la palabra de Dios y esa verdad es el evangelio de Jesucristo, principalmente hablando. Entonces, el hombre de doble ánimo es una persona que no termina realmente de creer en esta doctrina bíblica, no termina realmente de depositar plenamente su fe en Jesucristo. Siempre hay una reserva de duda, siempre hay una reserva de duda. ¿Y por qué? Y a raíz, de esa reserva de duda, el hombre de doble ánimo, Santiago lo cataloga o lo compara con la ola del mar, con la onda del mar. Es como la ola no se mueve porque ella quiere, no se mueve a su propia voluntad. Las olas del mar son arrastradas por el viento. Es el viento que las mueve de aquí para allá, de aquí para allá. Lo mismo pasa con un hombre de doble ánimo. Los vientos de doctrina son los que los mueven de aquí para allá. Un ratico están aquí, otro ratico están acá. Hablándolo en un contexto denominacional, mis hermanos, hay personas que han pasado por el pentecostalismo, han pasado por el bautismo, por los bautistas, han pasado por los adventistas, han pasado por los testigos de Jehová y van por los mormones ahora, han pasado por costumbres y rituales judíos. Aunque usted no lo crea, existe este tipo de personas. Hay personas que prácticamente han experimentado con toda clase de doctrina, con toda clase de enseñanza religiosa que usted se puede imaginar. ¿Y sabe por qué pasa eso principalmente? Porque el hombre de doble ánimo tiene un problema bastante grave, y el problema grave que tiene una persona de doble ánimo es que carece de convicciones. No tiene convicciones. Y cuando una persona no tiene convicciones, tampoco tiene los anticuerpos para defenderse en contra de las falsas doctrinas. Una persona sí que carece de convicciones, a cualquier doctrina que se exponga va a ser seducido, va a caer totalmente porque carece de convicciones, porque ha perdido la vara para medir, para saber que él está en la verdad, si es que realmente ha abrazado la verdad bíblica. Pero como lo está detallando Santiago acá, esa persona no tiene una fe completa, siempre deja un margen de duda que luego el enemigo lo capitaliza con viento de doctrina. Entonces ese hombre de doble ánimo se convierte como las olas del mar. Un ratico está en esta doctrina, otro ratico está en esta doctrina, y lo increíble es que para él todas fueron verdad, Todas fueron la verdad, encontré la verdad, encontré la verdad. El hombre de doble ánimo siempre está encontrando la verdad, pero finalmente no encuentra nada. Y lo dice Santiago, para ir cerrando un poquito la reflexión, en el versículo 7, Santiago dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Lo más triste para una persona de doble ánimo es que finalmente se va a quedar con las manos vacías. Una persona de doble ánimo es una persona que al final de todo va a quedar con las manos vacías. ¿Por qué? Porque nunca abrazó nada realmente, nunca abrazó ninguna verdad. Siempre estuvo probando y realmente no va a recibir nada. No lo digo yo, lo dice Santiago a través de la palabra, por lo menos del Señor, no va a recibir nada. Santiago dice: quien tal haga, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Finalmente, los de doble ánimo terminan vacíos, los de doble ánimo terminan habiendo probado todo,
terminan con nada. Son gente que de pronto van por el pentecostalismo, luego pasan a los bautistas, luego pasan a los hermanos libres, luego pasan a los bautistas reformados, luego pasan a los adventistas, luego pasan a los adventistas del séptimo día, luego se van a los mormones, luego se van a las costumbres judías y rituales judíos. Y lamentablemente muchas veces el próximo paso es el ateísmo. Es el ateísmo, porque el de doble ánimo no tiene convicciones. Y yo le invito, mi hermano, mi hermana, si usted está viendo este video en este momento, yo le animo a que se mantenga firme. Yo le animo a que se mantenga firme. Si usted ha encontrado la verdad, que la verdad es el evangelio, es la palabra de Dios que la tenemos acá, es el evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, no tiene por qué andar buscando ninguna otra verdad. Los apóstoles del Señor, cuando recibieron la verdad, cuando el Espíritu Santo los guió a toda la verdad, cuando Cristo los santificó en la verdad que era su palabra, los apóstoles no estuvieron buscando ninguna otra verdad. No hubo insatisfacción en el corazón de ellos nunca. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos. Es lo que necesitamos el día de hoy, que estemos convencidos que nosotros tenemos la verdad porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué decían los apóstoles? Todo lo contrario, los apóstoles decían, hablando del apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos al unísono tenían la misma convicción. Los apóstoles decían, el que no nos oye no tiene a Dios. Y Juan también decía en su segunda epístola, y el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mire qué categórico eran los apóstoles. Los apóstoles no tenían ninguna duda. Duda tienen los de doble ánimo. Los apóstoles no eran como las olas del mar, siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina que venía y que pasaba y que llegaba. No, ellos estaban firmes en la roca, firmes en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a no ser hombres y mujeres de doble ánimo. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la roca que es Cristo y en la verdad que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les guarde grandemente.